aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerdo cuando estudié teología y la asignatura de Historia de la Iglesia, cómo el profesor nos decía que en la Ilustración hubo una corriente de pensamiento proveniente de Centro Europa que sostenía que la Iglesia no era voluntad de Cristo, que Jesús era un buen judío que simplemente quería ser fiel a la palabra de Dios y que fueron sus discípulos los que cuando Cristo fallece, porque es ajusticiado en la cruz, y sienten y experimentan que su vida ha perdido sentido, puesto que durante 3 años habían vivido con Cristo y su maestro ya no estaba, que fueron los discípulos los que se inventaron tanto la doctrina como después la formación de la Iglesia. Y esta corriente, sobre todo, achacaba a San Pablo como el mayor culpable de todo ello. Dicen que fue él el que creó esto que llamamos Iglesia. Cuando uno analiza los evangelios, se da cuenta de que es absurdo este planteamiento. Cristo era un maestro de la ley, pero tenía conciencia de que era el Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador del mundo. Los milagros que obraba eran fruto de la misericordia, de la compasión que él sentía hacia los oprimidos por el mal y por el diablo. La doctrina que predicaba no iba en contra del Antiguo Testamento. Él mismo lo dice: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar cumplimiento, con lo que él sabía que él era la plenitud de la revelación de Dios a los hombres, era el complemento de ese Antiguo Testamento. Y junto con el grupo grande de discípulos que le seguían, debido a sus palabras y a las obras y milagros que él hacía, él mimó y cuidó especialmente a un grupo íntimo de discípulos que el Evangelio reconoce como los 12 y los nombra con nombres y apellidos. Y él con ellos tiene una relación personal donde les explica a ellos aparte el sentido de las parábolas, donde les mima y les cuida, porque después les encargará que vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio. La Iglesia es voluntad de Cristo, es el que siembra la semilla que después de que Él resucite y envíe su Espíritu, esa semilla eclosiona, se hace ver ante el mundo, siendo los discípulos que Él ha elegido y nombrado apóstoles, siendo los que, como evangelizadores, llevaron su mensaje a todo el Imperio Romano. La Iglesia, por tanto, es querida por Cristo y es fundada por el Señor Jesús. Y los apóstoles no hacen más que hacer aquello que Él les mandó. Y el Evangelio de hoy son como unas prácticas que Cristo manda a sus discípulos hacer para que se vayan preparando, para que cuando Él ya no esté, hayan tenido esa experiencia previa de ir y de predicar, de expulsar demonios con el poder de Dios y, por lo tanto, de ser testigos de ese amor de Dios en el mundo. Creo que hay 2 grandes enseñanzas de este Evangelio. La primera de ellas es que el Señor les manda a predicar la conversión. Esta es la primera y principal misión de la Iglesia. Mira que las obras de caridad son necesarias. Mira que la Iglesia desde sus inicios ya
tenía a gala cuidar a las viudas y a los pobres, pero sabía y era muy consciente de que su principal misión no eran las obras de caridad, sino que su principal misión y tarea era evangelizar, llevar la luz de la verdad al corazón de los hombres, liberar a los que estaban esclavizados por el pecado, ser instrumento de Dios mediante los sacramentos que son signos sensibles de la gracia y del amor de Dios. Lo primero, la evangelización. Lo segundo, ayudar a los pobres y necesitados en el cuerpo, no solo en el alma. Pero lo segundo, primero la conversión de todos los pueblos. Esa es la primera enseñanza. Conviene que no la perdamos de vista, porque como tantas veces nos dice el Papa Francisco, la Iglesia no es una ONG, hace obras de caridad, pero la primera obra de caridad que la Iglesia tiene como finalidad y misión es la de llevar luz, esperanza y consuelo al corazón de los que sufren en el alma. Perdonar pecados, iluminar la conciencia, llenar el corazón de esperanza, puesto que hablamos del amor de Dios y de la vida eterna, puesto que la vida no termina aquí, se transforma y nos encontramos con nuestro Padre Dios cuando el Señor nos llama a su presencia. Segunda enseñanza, esta misión que Cristo les encomienda a sus discípulos no es una misión que vayan a llevar a cabo ellos con sus propias fuerzas. Tienen que aprender que es el Espíritu del Señor resucitado el que iluminará su corazón, el que pondrá en sus labios las palabras adecuadas, el que les iluminará para que sepan qué tienen que hacer. Y por eso el Señor, en estos días de práctica a los que ha enviado a sus discípulos, les dice que no lleven ni dinero, ni alforja, ni túnica de repuesto. Es decir, Él sabe que sus discípulos van a necesitar dinero para vivir. Les dice, fiaos de mí. Eso que nuestros mayores decían antes y que desgraciadamente hemos perdido ya, la fe y la confianza en la providencia divina. Yo sé que el Señor me ama, yo sé que el Señor no me abandona. Y esto lo tenía que aprender los discípulos, sabiendo que ellos tendrían que predicar y ser testigos de lo que habían visto, pero que sería el Señor el que pusiera en sus labios las palabras adecuadas, el que sembrara la semilla de la fe y la hiciera germinar. No eran ellos los dueños de la mies, no eran más que instrumentos del Señor. Y por eso les envió sin seguridades humanas, para que aprendieran a confiar en el Señor, para que aprendieran a confiar en la divina providencia. ¿Y nosotros? ¿Confiamos en la divina providencia? ¿Cómo nos comportamos ante las dificultades de la vida? ¿Como los que no tienen fe? ¿Como si no tuviéramos Padre Dios que nos ama y que nos quiere? ¿O por el contrario, nos enfadamos con Él cuando le pedimos y no nos da aquello que creemos que es bueno y que sería para nosotros un gran bien? Fíate del Señor, Él te ama, envía a su Hijo al mundo y Él murió en la cruz para salvarnos. Por lo tanto, tu fe está basada en un Dios que actúa en la historia de los hombres, en un Dios que es fiel a su palabra, que responde y no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que nos convirtamos a su amor y tengamos vida eterna. La Iglesia tiene como finalidad llevar el amor de Dios a los hombres. Nosotros somos miembros de esa Iglesia. Cristo es su cabeza. Nosotros somos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Y por último, la última enseñanza, cuando uno analiza la historia de la Iglesia, se da cuenta de que siempre ha atravesado momentos difíciles. A veces persecuciones, donde los cristianos, por ser fieles a Cristo, entregaban la vida. En otros momentos de dificultad porque parece que la Iglesia no lograba cumplir con su misión, o porque los eclesiásticos, papas y obispos, vivían de forma poco decorosa. Y en todos esos momentos, la nave de la Iglesia, que parecía zozobrar, no se ha hundido. Y si no se ha hundido, no es por los hombres, sino es porque el Señor prometió que nunca le faltaría la asistencia de su amor. Que vendrían momentos difíciles,
que vendrían persecuciones, que vendrían momentos oscuros, sí, pero que el Espíritu Santo sería el que alentaría a la Iglesia y la mantendría a flote. Y fruto de esa acción del Espíritu Santo nacen las órdenes religiosas, los carismas, que son dones del Espíritu Santo para solucionar problemas de la Iglesia. ¿Qué sería de nuestra Iglesia si San Benito, por ejemplo, sin los padres del desierto, que cuando Constantino hace cristiano al imperio, se marchan al desierto para proclamar que no se puede vivir una doble vida, que se ha de ser cristiano fiel a las enseñanzas de la Escritura? ¿Qué sería de nuestra historia sin San Francisco de Asís, sin San Ignacio de Loyola, sin Santa Teresa de Jesús, sin la Madre Teresa de Calcuta, sin San Juan Pablo II? ¿Qué sería de nuestra Iglesia? El Espíritu no está dormido. Atravesamos quizás momentos difíciles, momentos a veces de zozobra, donde nos sorprenden ciertos comportamientos de algunas autoridades de la Iglesia. Recordemos que nuestra fe está puesta en el Señor, en la divina providencia, y que como María, cuando uno pone en Dios su esperanza, el Señor no engaña, no miente, no falla. No dudes que el Señor es el dueño de la historia y que Él fundó a la Iglesia para que la Iglesia fuera sacramento universal de salvación. Pregúntate, ¿qué puedo hacer yo para llevar la luz de la verdad a todos los hombres? ¿Qué puedo hacer yo para evangelizar en mi casa? ¿Qué puedo hacer yo para evangelizar en mi familia o en mi trabajo? ¿Qué puedes hacer? Pero no critiques, reza por los que a lo mejor no se comportan como deben y son escándalo para la Iglesia y en la Iglesia. Reza por ellos, por su conversión, y confía siempre en el Señor, que envía a su Hijo al mundo y Él su Espíritu para que la nave de la Iglesia nunca naufragara. Creemos en Cristo, sabemos que es el Señor de la historia, y la historia de la Iglesia nos ha enseñado que el que pone en Cristo su esperanza no se verá defraudado. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.